Hola, ¿qué tal? Miércoles 18 de agosto comenzamos Atlántico, noticias muy pendientes de la última hora del incendio que desde este martes está sufriendo la isla de La Palma. 120 vecinos han sido evacuados, pero en estos momentos el fuego está controlado. Estamos ante un incendio urbano agrícola. Es la primera vez que los bomberos y efectivos de emergencia de las islas se enfrentan a algo así. 300 hectáreas afectadas y cuantiosos daños materiales, entre ellos pérdidas de viviendas. El incendio está en nivel 2. Es el gobierno de Canarias quien asume su gestión. En La Palma los medios de extinción trabajan sin descanso. Se ha conseguido mantener el fuego dentro de la zona de control a pesar de las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas. Vamos en directo. Magali Cáceres, cuéntanos, última hora. Bueno, pues según ya hemos podido saber, después de esa rueda de prensa que se acaba de celebrar hace escasamente una hora en El Paso, en el puesto de mando avanzado, el incendio se da por controlado, aunque siguen aún trabajando más de 100 personas en la extinción. El fuego se iniciaba sobre las 12 del mediodía de ayer en la ciudad del Paso y en escasamente 2 horas atravesaba el municipio y llegaba a Los Llanos. Zonas como esta de Tendiña se vieron también muy afectadas. Por suerte no hay que lamentar daños personales, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Y también estamos con la mirada puesta en varios incendios activos en estos momentos en la península. El que más preocupa y podría estar estabilizado en las próximas horas es el de Ávila, afectado a más de 22.000 hectáreas y pese a la mejoría de las últimas horas se mantiene en nivel 2 de emergencia. Este fuego es el más importante que se ha producido en lo que va de año en nuestro país. También fuego en Francia que deja a un fallecido, 27 heridos y miles de vecinos y turistas evacuados de la Costa Azul por un incendio forestal que se complica también por el viento y las altas temperaturas. Y preocupación también por la situación que atraviesa Afganistán. De hecho, hoy se reúnen los ministros de Interiores europeos, Itziar, para atajar esta crisis humanitaria. Sí, tratarán de buscar solución a los miles y miles de desplazados. Además, tenemos una última hora porque se ha producido una estampida en el aeropuerto de Kabul con al menos 17 civiles heridos. La Unión Europea cree que lo importante ahora es preservar la operatividad para continuar con dichas evacuaciones. Pero también en Atlántico Noticias estamos pendientes de Haití. La tormenta tropical Grace no da tregua en el sur del país y fuertes lluvias torrenciales después de que el terremoto de magnitud 7,2 sacudiera la localidad, dejando 1.900 fallecidos y 10.000 heridos. Las tareas de rescate se complican bajo la lluvia. Ya hablaremos como cada día de la evolución de la pandemia en nuestro país, donde los contagios continúan disminuyendo. La incidencia acumulada baja del umbral de los 400 casos. En las últimas 24 horas han producido más de 14.300 nuevos positivos y 144 fallecidos. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que está dispuesto a negociar con Washington, un anuncio que coincide con la negociación entre el chavismo y la oposición representada en Juan Guaidó. Eso sí, Maduro insiste en que el acercamiento debe pasar por el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Arrancamos ya Atlántico Noticias y nuestro primer punto está en la isla de La Palma, donde el incendio declarado en el día de ayer continúa activo. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero Magali Cáceres, sí que ha habido muchas pérdidas materiales como ahí donde te encuentras. Pues sí, ya 24 horas después han comenzado esas cábalas a evaluar los daños materiales, que por suerte no hay que lamentar ningún tipo de daño personal. Eso tenemos que decirlo continuamente porque es la nota positiva que nos deja este incendio. Los fuertes vientos. Bueno, parece que tenemos pequeños problemas con esa conexión. Vamos a volver a conectar en directo con nuestra compañera Magali para que nos dé los últimos datos de este incendio de la isla de La Palma, que como decimos está en estos momentos controlados, pero también estamos muy pendientes de varios incendios que siguen activos en la península y el que más preocupa podría estar estabilizado en las próximas horas. Es el de Ávila, que ha afectado a más de 22.000 hectáreas. En Salamanca y en Cádiz en las últimas horas también se trabaja para frenar el avance de las llamas.
4 días después, los equipos de extinción intentan contener el peor incendio de los últimos 40 años en Castilla y León. Según varias organizaciones, es el cuarto peor incendio desde que hay registros en nuestro país. Por el momento, más de 22.000 hectáreas se han visto afectadas por las llamas. Un centenar de personas han tenido que ser evacuadas en Tarifa por este otro incendio que se desató ayer en Cádiz. Durante la mañana ha sido controlado. Emmanuel Macron ha visitado las zonas afectadas en el sur de Francia por los incendios de los últimos días. El presidente asegura que la sequía podría ser la responsable y podría complicarse la situación en las próximas semanas. 3.500 hectáreas están quemadas, lo que por supuesto es una estadística terrible en términos de biodiversidad y en términos de nuestro patrimonio natural. Me gustaría decir aquí, gracias a esta movilización, lo peor se ha evitado. En Israel, los bomberos luchan contra las llamas que se acercan peligrosamente a un hospital. Los aviones han trabajado sin descanso por tercer día consecutivo. Por el momento, las llamas han quemado más de 17.000 hectáreas, obligando a evacuar a cientos de personas. Creo que la situación está bajo control. Toda la noche recorrimos la zona y tratamos de combatir el pequeño incendio que tenemos en toda la región. En Estados Unidos, California vuelve a arder. El avance de las llamas amenaza a más de 10.000 viviendas y 2.300 personas han sido evacuadas. El cielo se ha vuelto completamente rojo en San Matías, en Bolivia. Los incendios forestales han quemado más de 24.000 hectáreas en lo que va de año. Desde el 3 de agosto se hemos declarado en zona de desastre y inmediatamente se ha tenido la respuesta del gobierno central, como también de la gobernación con bomberos voluntarios que están. Pero como le digo, es algo que no se puede controlar. Esta zona está considerada como el granero boliviano, ya que produce gran parte de los productos agrícolas que se consumen en el país. Pues vamos a hablar ahora precisamente de la labor que realizan los equipos de extinción aéreos en todos estos grandes incendios forestales, cuya inmediatez es de vital importancia a la hora de apagar el fuego, evitando así desastres mayores. Vamos a saludar hoy en Atlántico Noticias a Ignacio Gracia, que es presidente de ATAIRE, la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias, y además expiloto de extinción. Buenas tardes. Buenas tardes. Aglutinan casi al 90% de las empresas del sector, cuentan con más de 300 medios aéreos para la extinción de incendios a nivel nacional y llega el verano y la situación se complica, como vemos, ¿no? Sí, es normal. La climatología, el calor, la desecación de la vegetación es un factor determinante en los incendios y el verano nos trae eso. España es referente a nivel europeo en materia de extinción debido al uso de medios aéreos, pero preocupa ahora mucho la situación en varios incendios que tenemos activos por toda España, ¿verdad? Sí, preocupa, pero bueno, tenemos una gran estructura, sin duda la mejor de Europa y una de las mejores del mundo, y si vemos los incendios desde una perspectiva país, pues los datos nos dan la razón de que se está haciendo un esfuerzo muy grande en España. Hemos pasado de pues prácticamente 500.000 hectáreas quemadas en los principios de los 90 y la curva pues la estamos poniendo por debajo de las 100.000. En igual proporción está disminuyendo el número de incendios y hemos aumentado mucho la eficacia. O sea, los incendios que se quedan en conato pues ya son prácticamente del 70%, que es incendios de menos de 1 hectárea. Eso se consigue gracias a la estructura de medios terrestres y aérea de la que nos hemos dotado. Una estructura que, si le parece, vamos a ver cómo se está aplicando aquí en Canarias, en este incendio que tenemos activo ahora mismo en la isla de La Palma. Ahí hay medios aéreos actuando desde el día de ayer y una de las principales dificultades es el viento que hay en la zona. Sin duda. Canarias además tiene una particularidad clara con el viento. O sea, la insularidad, los vientos te pueden variar mucho. Luego la orografía, que es tremendamente pendiente, la propia isla de La Palma pues lo tiene, pues todo eso dificulta porque el viento además luego tiene un componente variable con el propio fuego, el calor que producen las llamas, hacen un pequeño microclima al calentar el aire y se producen turbulencias que no tienen nada que ver con el viento meteorológico, ¿no? Y bueno, pues es una dificultad añadida, evidentemente, pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar con ella. Esas dificultades hacen imprescindibles quizás utilizar medios aéreos para poder apagar los incendios de aquí, de las islas. Sin ninguna duda, y Canarias es una comunidad pues que está bien dotada en ese sentido, con medios propios y medios que aporta el Ministerio, y la verdad es que es imprescindible sobre todo también
pues por la inaccesibilidad muchas veces por tierra a zonas forestales. En la propia La Palma, pues la zona de la Caldera de Taburiente, etcétera, pues son zonas tremendamente dificultosas para los medios terrestres, que además a veces deben evitar el entrar con medios terrestres, pues para que no se queden cerrados en un momento determinado. ¿Cómo es precisamente el operativo cuando hay emergencia? ¿Se juegan la vida los pilotos en cada vuelo que realizan? ¿Qué es lo más complicado en ese momento? Bueno, yo casi diría que bueno, el decir que la gente se juega la vida sería un exceso, ¿no? No es mayor el riesgo que corre un piloto en una aeronave que el riesgo que corren las brigadas terrestres con su vehículo a pie de incendio al lado de las llamas. De hecho, la estadística nos demuestra de que el riesgo es mayor trabajando por tierra. Sí que es cierto que a veces se asumen riesgos, pero esos riesgos los minimizamos porque hemos aprendido, formamos a la gente, tenemos realmente una estructura de formación en incendios importante en este país y los pilotos no van a los incendios a un albur a ver lo que se encuentran, sino que se basa el trabajo en un estudio previo, en un análisis de los vientos, de la situación, de todos los condicionantes antes de empezar a trabajar y de una coordinación realmente importante. Una coordinación, una práctica que realizan durante los meses previos, sobre todo en invierno, que también salen de España, pero en esta particularidad, en la isla de La Palma, estamos ante un incendio que no es un incendio forestal, es urbano agrícola. ¿Qué diferencia hay? Bueno, realmente este tipo de incendios son los que más dificultades generan. Todo lo que llamamos interfaz urbana, de que es monte al lado de urbanizaciones y demás, ¿por qué generan dificultad? Porque al final se tiene que priorizar el salvar a las personas, por supuesto, como número uno, y luego también las edificaciones. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que centramos los medios en este tema y la parte forestal del incendio pues la dejamos en segundo lugar. Y a veces avanza mucho porque estamos atendiendo esa necesidad de cubrir las necesidades urbanas. Y esa es la particularidad. La particularidad es que los incendios de interfaz urbana pues generan a veces grandes incendios forestales porque estamos atendiendo las zonas urbanas. Pero es lo que hay. Pues Ignacio Gracia, presidente de Dataire, muchas gracias por atendernos en un día como hoy en Atlántico Noticias. Pues muchas gracias a ustedes y esperando que el incendio de La Palma y el resto de incendios pues acaben pronto y vuelva a la tranquilidad. Un abrazo. Esperando que así sea y precisamente vamos a retomar esa conexión con la isla de La Palma. Afortunadamente, como decíamos, no hay que lamentar daños personales, pero Magali Cáceres, a ver si ahora sí podemos hablar, sí que ha habido muchas pérdidas materiales en lugares como en el que te encuentras. Pues sí, ya decía yo que 24 horas después se han llevado a cabo las primeras evaluaciones y se habla de eso, de cuantiosos daños materiales. Se han quemado viviendas, empresas, plantaciones, huertas también semiabandonadas. En esta ocasión aquí, en Tendiña, estamos en una empresa en la que requieren muchos de esos puntos. Por ejemplo, aquí se han quemado vehículos de reparto, se ha quemado también esta zona de vivero y se han quemado zonas de materiales. Únicamente se ha salvado una zona en la que tenían parte de materiales de almacén. Juan Antonio Pérez es el responsable de Palmaflor. Ha sido pues un desastre, Juan Antonio. ¿De que te avisaron a que llegaste aquí? ¿Te encontraste esto? Me decías que habían pasado minutos. Sí, aproximadamente 15-20 minutos de que me llamaron a que llegué aquí, pero claro, cuando llegué ya el fuego era tan fuerte que ya los bomberos no me dejaron llegar hasta las instalaciones, que tampoco hacía nada, o sea, era ya peligroso estar aquí. Y vamos, que con la fuerza del viento que había ayer, lo seco que era y vamos, escaparon cosas de milagro. Como la zona del almacén, que me dices que el almacén, el interior sí que quedó intacto, por fuera se ha visto también afectado, igual que algunas viviendas de los alrededores, pero este vivero y las otras zonas totalmente calcinadas. Sí, lo que es el vivero, la zona de porche donde tenemos macetones y cosas de decoración de jardín y eso quedó destrozado, o sea, no se puede aprovechar nada. Hemos tenido la suerte de que lo que es dentro del almacén no entró el fuego, solo se derritieron algunos cristales y algunas cosas, un poco de humo, pero no, las cosas que están dentro del almacén no se van a perder, pero el resto se pierde todo, vamos, incluso vehículos de reparto, como decías, y toda la zona de plantación que tenemos al borde de la carretera, todo eso se perdió todo.
Bueno, al menos no hay que lamentar ningún tipo de daño personal. Muchísimas gracias por habernos atendido, Juan Antonio, que sigue esperando la visita de notarios y de también la aseguradora para el peritaje de esta zona. Comenzará a partir de una reunión que se va a celebrar esta tarde, porque como decimos son muchos los puntos que están afectados tanto en esta ciudad de los Llanos de Aridane como en El Paso. Viviendas, vehículos, huertas, pero por suerte, como decimos, no nos cansamos de repetir, no hay que lamentar otro tipo de daños. Unas 300 hectáreas se han visto afectadas, un perímetro de 10 kilómetros y tan solo en unas horas, porque como bien nos dicen muchos de los testigos, fue rapidísimo desde que se dio la voz de alarma en El Paso hasta que cruzó todo el municipio, pasaron escasamente unas 3 horas. Gracias, Magali. Y lo estamos viendo, los incendios no dan tregua, muchos de ellos alimentados por el calor. Aquí en las islas los termómetros siguen registrando temperaturas muy elevadas. Un ejemplo lo tenemos en Gran Canaria, donde en la aldea, antes de mediodía, se alcanzaron ya los 37 grados. En Fuerteventura, en Pájara, las temperaturas también han sido altas. María Asensio, cuéntanos. Nos encontramos en Pájara porque ha sido el municipio con mayor temperatura de toda España esta mañana. Los termómetros han llegado a marcar casi los 39 grados, en concreto el mercurio ha alcanzado los 38,6 grados aquí en Fuerteventura. Pero es que también hay que destacar otro detalle. Las 10 temperaturas más altas durante la mañana en el país se han registrado en Canarias y en que, aunque parece que poco a poco nos va abandonando esta ola de calor, lo cierto es que aquí en las islas los termómetros superan los 30 grados todavía. Y aquí en Tenerife parece que el viento y el calor comienzan a dar una tregua, aunque continuamos con valores muy altos. Se espera que a partir de primera hora de la tarde alcancemos temperaturas máximas de 36 grados, sobre todo en zonas de medianías del sur de Tenerife, como esta donde nos encontramos en San Miguel de Abona y también en el resto de la zona sur de las islas occidentales. Una jornada donde la calima irá desapareciendo poco a poco y al final del día será casi imperceptible. Si la previsión del tiempo se mantiene, para mañana comenzarán a bajar notablemente las temperaturas. Miramos ahora al exterior. La tormenta tropical Grace no da tregua en el sur de Haití. Ahora lluvias torrenciales después de que un terremoto de magnitud 7,2 sacudiera fuertemente esta parte del país y dejara a más de 1.900 fallecidos. Las tareas de rescate continúan bajo la lluvia intensa que complica aún más la situación de miles de personas sin hogar. Desde Los Cayos en Haití nos amplía la información Jorge Muñoz. El número de víctimas en Haití continúa aumentando. Esto es Los Cayos, la zona más afectada después del sismo de magnitud 7.2. Esto era un hotel. 2 personas murieron aquí, recién lograron rescatar sus cuerpos. La situación es dramática. La cifra de los daños está aumentando día con día. Y lo peor es que la ayuda llega a cuentagotas. Como ustedes pueden observar, prácticamente no hay ayuda de unidades de rescate o de autoridades que puedan ayudarlos a retirar los escombros. En este caso, este hotel de 3 pisos colapsó, 2 personas murieron al interior y a final de cuentas así ha quedado. La gente está conmovida, prácticamente sin alimentos, sin agua, preocupados, consternados por lo que ha ocurrido aquí en Haití. Además de la destrucción por el terremoto ocurrido este fin de semana, el pueblo de Haití debió enfrentarse a la contundencia de la tormenta tropical Grace, un ciclón que complica las operaciones de búsqueda y salvamento debido a las fuertes precipitaciones. Los damnificados debieron protegerse de las intensas lluvias en los lugares donde permanecen tras perderlo todo por el terremoto. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia permanente sobre Grace, que se dirige hacia el sur de Estados Unidos y puede cobrar fuerza. Grace está afectando Jamaica durante el día de hoy. Se espera que se siga moviendo hacia el oeste-noroeste, o sea, afectando el Caribe, afectando el Gran Caimán. Los modelos de pronóstico en el Centro Nacional de Huracanes advierten que septiembre y octubre serán los meses de mayor actividad ciclónica en la temporada actual en el Atlántico. 8 tormentas hasta ahora, en total se esperan entre 15 y 21, pero eso incluye ya lo que han ocurrido. O sea, si uno hace la matemática
sistemática, que quedan como unas 13, posiblemente 15 tormentas. Expertos del Centro Nacional de Huracanes, como la directiva de FEMA, indicaron que es el momento de establecer planes de contingencia ante posibles efectos de alto impacto por la temporada ciclónica, sobre todo inundaciones y marejada. José Perralete, Voz de América, Miami. Y en el otro lado del mundo, en Afganistán, el régimen talibán ya se asienta en el poder. Itziar Pérez, ¿cuál es la última hora? Pues Eva, la última hora es que se ha producido una estampida en el aeropuerto de Kabul que ha dejado al menos 17 civiles heridos, al menos es la información que ha trascendido hasta ahora. Los talibanes piden a su población que intenten evitar la zona, mientras la Unión Europea lo que espera es que se mantenga la seguridad y operatividad en el aeropuerto para continuar con las evacuaciones. También este miércoles, reunión de los ministros de Interiores europeos para intentar buscar una respuesta conjunta a unos talibanes que ayer daban su primera rueda de prensa, hablaban de amnistía, pedían confianza y reconciliación, pero varios expertos lo que están advirtiendo es que esto podría ser una cortina de humo para dar legitimidad a su toma de poder. Son las calles de Kabul. Poco a poco los locales y comercios van abriendo sus puertas. Y poco a poco los talibanes conforman un gobierno que la Unión Europea ya reconoce. Han ganado, dice la diplomacia. Primera rueda de prensa e intranquilidad en la comunidad internacional, aunque el discurso verse sobre reconciliación y amnistía. No queremos que Afganistán siga siendo un campo de batalla. La guerra terminó aquí. Pero los expertos creen que solo es un lavado de imagen para legitimarles en el poder. El conflicto ha terminado y no queremos vivir en enemistad. Ninguna nación quiere enfrentarse a enemigos internos y externos. Los ministros europeos de Interior preparan ya una estrategia común para la posible llegada de demandantes de asilo. La próxima semana, además, reunión del G7 para abordar la política de los talibanes y la crisis humanitaria. Por otro lado, comienzan los primeros bloqueos. Facebook, por ejemplo, suspende algunas cuentas relacionadas con los insurgentes. Y aunque parece que Kabul vuelve a la normalidad, el temor de la población afgana es un miedo amordazado. Y buena parte de ese temor lo encontramos en las mujeres que están viendo cómo sus derechos se van desvaneciendo poco a poco, por ejemplo, prohibiéndoseles el acceso a la educación, al trabajo o incluso reír a carcajadas. Como decimos, un temor amordazado que ahora se ceba sobre todo con la población femenina. Las mujeres son una parte clave de la sociedad y estamos garantizando todos sus derechos dentro de los límites del Islam. Es el mensaje que lanzan los talibanes. Sin embargo, las mujeres ven que los avances que han ido consiguiendo se desvanecen desde que tomaron el gobierno. Fíjense en esta periodista. En una rueda de prensa de mayoría masculina, tiene que cubrir su cara con un velo e ir desmaquillada. Pero quizás este sea uno de los pocos casos visibles y los mismos milicianos que dicen proteger sus derechos les obligan a llevar burkas, un símbolo de represión que un día se quitaron y que ahora vuelven a ponerse. Además, los talibanes les piden que cedan sus puestos de trabajo a un familiar varón para que su vida solo se reduzca a un hogar del que apenas pueden salir. Muchas artistas callejeras no podrán exponer sus obras y son pocas las que se atreven a salir a la calle a protestar contra los insurgentes. Preocupa que generaciones de mujeres que accedían hasta ahora a la escuela o la universidad tengan que renunciar a sus sueños y no solo a una educación, también a los cosméticos, los tacones y a reír a carcajadas. Pero estas son solo algunas de las privaciones y violaciones de derechos humanos a las que deberán hacer frente si nadie frena el fundamentalismo que regresa a Afganistán. Precisamente la situación de las mujeres en Afganistán preocupa a Reporteros Sin Fronteras. Esta organización se muestra muy escéptica sobre las garantías que les han dado los talibanes para el respeto de la libertad de prensa. En el tiempo en que estuvieron en el poder, entre 1996 y 2001, la persecución de la libertad de prensa fue un hecho con resultados terribles. Mucho nos tememos que estas promesas y que respetarán la libertad de la mujer dentro del Corán son lo que representan un peligro para la democracia y para los logros que consiguieron las mujeres afganas en los últimos años.
Y ya ha partido del aeropuerto de Dubái el primero de los 2 aviones que las Fuerzas Armadas españolas han desplegado para la primera fase de repatriación del personal de la embajada en Afganistán. España ya tiene desplegados en Dubái 2 aviones Airbus de las Fuerzas Armadas para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada en Afganistán, de los españoles que quedan en ese país, así como de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con la misión española. La segunda de estas naves partió de Zaragoza en la tarde de ayer. A bordo de ambos aviones varias decenas de militares para responder a las difíciles condiciones de evacuación, según han explicado los ministerios de Defensa y Exteriores. Estados Unidos ha tomado el control del aeropuerto de la capital afgana, en el que esperan desde el domingo el personal de la embajada, los policías encargados de su seguridad y los españoles que quedan en el país asiático. El operativo de evacuación incluye a cerca de 500 afganos y sus familiares que durante años han trabajado con España en la misión militar y en proyectos de cooperación, desempeñando tareas como la de traductor. Y quien también muestra especial preocupación por las consecuencias de este conflicto es ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y se esfuerzan en estos momentos por garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y a encontrar un refugio seguro. Vamos en este punto del programa a hablar con María Jesús Vega, es portavoz de ACNUR en España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han emitido un aviso para frenar las devoluciones a Afganistán. Son muchas las personas que han solicitado asilo y que hayan visto sus peticiones denegadas ya en estos momentos. Bueno, ha habido en los últimos meses y años personas de Afganistán que han sido denegados de asilo y en este momento, teniendo en cuenta cómo está la situación en Afganistán, la inestabilidad, las violaciones de derechos humanos, lo que consideramos es que no se puede devolver forzosamente a ninguna persona afgana esté donde esté. De hecho, puede que haya personas que tengan pues no estatuto de refugiado o denegado el asilo, pero algún tipo de residencia, por ejemplo, que, dada la nueva situación en el país, estén ahora en riesgo en caso de que no les renovaran la documentación. Así que esas directrices de ACNUR y esa petición de que los Estados se abstengan de devolver forzosamente a afganos sigue en pie y confiamos en que se pueda cumplir. Aseguran que la población está en peligro, que debería de haber obligaciones internacionales ante este futuro incierto, y ACNUR además hace un llamamiento a los países vecinos para que mantengan abiertas sus fronteras. Sí, así es. A ver, en principio lo que estamos viendo desde enero hasta esta parte es sobre todo un desplazamiento interno. Más de 500.000 de personas afganas se han tenido que buscar otro lugar, han tenido que huir de sus casas para buscar lugares seguros, o sea que principalmente ha sido dentro de las fronteras. Se suman a los más de 2.900.000 afganos ya desplazados internamente hasta diciembre del año pasado. Pero además, fuera de las fronteras hay más de 2 millones y el 90% están en Pakistán y en Irán, que han estado a lo largo de las últimas 4 décadas de conflicto en el país, acogiendo generosamente a estas personas. Hemos pedido que se dejen las fronteras abiertas porque abrir fronteras salva vidas en estas circunstancias y estamos apoyando tanto dentro del país con el equipo de Naciones Unidas para dar ayuda humanitaria como en los países limítrofes a los estados para poder también dar esa asistencia que tanto necesitan las personas que están llegando. Son millones de personas las que están sufriendo en la actualidad por este futuro incierto y esto afecta de forma especial a las mujeres y a las niñas. Sin duda, las mujeres y niñas son pues el 80% de la población desplazada en este momento. Pues todos sabemos un poco cuáles han sido las circunstancias que han vivido, cuáles han sido esos pequeños avances que se han logrado en los últimos años y ese temor que hay ahora mismo de la población, sobre todo de la población de mujeres, a poder perder pues los logros obtenidos. Hay violaciones de derechos humanos y se siguen produciendo en las distintas provincias contra esta población y también contra población que se percibe como cercana al gobierno de Afganistán o a organizaciones internacionales o incluso a las fuerzas militares internacionales o que han colaborado con ellos. Es un poco la razón por la que en muchos casos estas personas están siendo consideradas por los estados para ser evacuadas y darles algún tipo de residencia, de estatuto o de protección en los países a los que van a llegar. La ONU ha empezado ya a proporcionar asistencia humanitaria de emergencia para salvar vidas. Ustedes también y además permiten que se les continúe seguir con esa labor. No sé si de aquí desde España podemos hacer algún llamamiento para ayudar y colaborar con ustedes.
Bueno, nosotros sobre todo en este momento lo que necesitamos es apoyo y contribuciones económicas para poder responder a la nueva emergencia humanitaria que tenemos en Afganistán. Bueno, se puede contribuir con ACNUR, se puede contribuir con cualquier otra organización de confianza, pero en este momento yo creo que el que la población afgana sepa que estamos ahí y que vamos a permanecer cuando se vayan las cámaras de la situación de conflicto es fundamental, porque van a necesitar muchísimo apoyo ahora y dentro de meses. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y la actualidad de la pandemia nos deja esta otra imagen. Son manifestantes, están reunidos frente a un gimnasio de Quebec en Canadá y protestan por el uso del pasaporte COVID. Ahí las están viendo. El país ya trabaja para poner en marcha un certificado que les permita moverse con libertad a todos los ciudadanos que han sido vacunados. La medida, que aún no ha sido aprobada, no es del agrado de los quebequenses. Y unos que protestan por el control de la pandemia y otros que tienen asumido que el aislamiento es la solución para el control de los contagios. En Nueva Zelanda se ha ordenado el confinamiento por 3 días tras detectarse un caso de transmisión comunitaria de coronavirus en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 de febrero. Y en Australia, la compañía aérea Qantas ha anunciado que obligará a todos sus empleados a vacunarse contra la COVID-19 como parte de su compromiso con la seguridad sanitaria del país. Los pilotos, la tripulación de cabina y los trabajadores del aeropuerto deberán estar completamente vacunados antes del 15 de noviembre, mientras que el resto del personal tendrá hasta el 31 de marzo de 2022 para hacerlo. El presidente de la compañía ha asegurado que las vacunas son la única forma de poner fin a los cierres de fronteras. Y aquí en Canarias se reducen los contagios diarios por COVID, aunque eso sí, sigue preocupando la alta ocupación de camas de críticos. Isaac Tacorontes, ¿cuál es la situación a día de hoy? Sí, en Canarias disminuyen el número de contagios diarios por COVID, pero no sucede lo mismo con la presión de las camas hospitalarias, sobre todo con las camas de los críticos. Sigue preocupando esa presión hospitalaria y las previsiones son que al menos van a durar hasta finales del mes de agosto, porque justo ahora están ingresando los pacientes que hace 15 días dieron positivo por COVID y cuya situación ha ido empeorando. Todo en una jornada donde la Consejería de Sanidad ha adelantado que a partir de hoy las personas que ya hayan pasado el COVID y que tengan entre 12 y 64 años pueden llamar por teléfono para vacunarse, aunque solamente hayan pasado 2 meses desde que estuvieron con la enfermedad. Canarias se suma así a otras comunidades autónomas en donde en vez de los 6 meses recomendados se pasa ahora a los 2 meses. Se calcula que en Canarias 34.000 personas se encuentran en esta situación. Y es miércoles y hace unos minutos ha concluido la reunión semanal del Consejo Interterritorial de Salud y lo ha hecho con algunos titulares de la responsable Carolina Darias. Jonathan Denis, ¿qué ha dicho la ministra? Pues Carolina Darias ha puesto hoy el énfasis en que más del 70% de la población diana de nuestro país, es decir, los mayores de 12 años a los que ahora mismo se pueden vacunar, ya han recibido la pauta completa de vacunación. Sin embargo, la promesa que había hecho precisamente Pedro Sánchez para hoy es que el 70% de toda la población, no solo la diana, iba a tener esa pauta completa de vacunación, algo que no se ha podido conseguir porque parece que algunos han preferido irse de vacaciones que terminar de vacunarse, y es que vacunas sí que hay. De hecho, las comunidades autónomas van a recibir esta semana más de 4 millones de dosis de las vacunas. La ministra de Sanidad, para acelerar este proceso de vacunación, le ha pedido a las comunidades autónomas que abran nuevos centros de vacunación a los que poder acudir sin cita previa y que insistan en esa repesca de los que todavía no se han vacunado. A Sanidad tampoco le parece mal que se adelante la vacunación de los que han pasado la enfermedad, tal y como acabamos de escuchar, ha anunciado que va a ser el Gobierno de Canarias. Gracias, Jonathan. Y es experta en gestionar crisis sanitaria como la del ébola o ahora la del COVID-19, pero siempre bajo una estricta mirada médica. Este criterio le ha hecho dimitir hasta en 2 ocasiones. Vamos a hablar ya con la exdirectora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al no estar de acuerdo con algunas decisiones tomadas por la cúpula sanitaria, hace unos meses decidió irse. Es una médica que es canaria, en concreto de la isla de Tenerife, y esta situación de la pandemia en nuestro país le obligó a salir. ¿No es así, Yolanda?
Sí, llegado un momento cuando se solicitó los pases de fase, nosotros no estábamos de acuerdo con esa decisión y yo creo que es lo que se tiene que hacer. Asegura que su puesto es un cargo médico, ¿no? No es político. Yo no soy política y en mi situación yo me considero siempre un cargo técnico. Dijo no, por eso, a la desescalada que Díaz Ayuso prefirió incentivar, se centró en la economía y la combinó con la salud, pero a su juicio no era lo mejor en ese momento cuando la situación era una alta ocupación en las UCI. En ese momento nosotros considerábamos que no estábamos preparados para hacer frente a lo que considerábamos que era una buena desescalada, que es tener todos los casos controlados y los contactos. En ese momento no era posible, además de que teníamos una ocupación de UCI bastante alta. Lo cierto es que la evidencia científica y los criterios epidemiológicos son los parámetros en los que usted se fija y no hace cosas por obligación. Eso lo ha dejado claro en las 2 legislaturas que ha estado al frente de la Dirección de Salud Pública. Yo creo que es nuestro trabajo. Los técnicos tenemos que dedicarnos a tomar decisiones técnicas y en el caso de que las personas que son responsables consideren que nuestro criterio no es el adecuado, pues debemos irnos. Estuvo en la primera línea también en la crisis del ébola. ¿Cómo fue esa etapa? Pues ahí era subdirectora médica de La Paz, llevaba el Hospital Carlos III, donde había sido directora médico, y lo vivimos pues nosotros como una piña y con muchísimo ruido mediático que nos dificultó muchísimo la asistencia en ese momento y la salud mental de muchos de mis compañeros. ¿Cuál es la situación actual de la crisis sanitaria que tenemos ahora mismo en España? Vemos cómo baja la incidencia acumulada, la alta presión hospitalaria se estabiliza. No sé si fue más difícil trabajar con el ébola o trabajar con el coronavirus. Era diferente. El impacto en salud que ha tenido el coronavirus no lo tuvo el ébola. El ébola tuvimos 3 pacientes confirmados, muchos casos en investigación, fue más una presión mediática que la asistencial, a pesar de que era una enfermedad que no teníamos conocimiento porque en Occidente no se había dado tratamiento y en África desgraciadamente tienen pocos medios para tratar a los pacientes. Esto que hemos vivido en estos últimos años y medio ha sido terrible, ha sido una crisis sanitaria internacional, una pandemia en la que ha fallecido demasiadas personas. Señora desgraciadamente. Perdón. Sí. Desgraciadamente han fallecido muchas personas y en ese primer momento usted fue una de las primeras personas que creó una resolución para ese cese de actividad en el Centro de los Mayores y también la actividad docente presencial. Son gestiones que a día de hoy en muchos territorios continúan aplicándose. ¿Qué espera de las próximas semanas, de los próximos meses? ¿Cómo va a derivar la situación sanitaria en España? ¿Qué es lo que cree? Pues yo creo que tenemos mucha suerte de tener unas magníficas vacunas, que tenemos un ritmo de vacunación excepcional en nuestro país, somos uno de los países que más y mejor estamos vacunando, que la población está bastante convencida de vacunarse, tenemos una buena adherencia a las vacunas y yo creo que lo que tiene que primar es la prudencia en cuanto a las medidas y seguir vacunándonos, porque aunque hoy probablemente pasemos de los 30 millones de españoles con pauta completa, tenemos que seguir cuidándonos y tener las precauciones de no reunirnos, no estar en situaciones que nos pongan en excesivos riesgos con aquellos que son más vulnerables. Y tener en cuenta que cuando hablamos de presión asistencial, no es solo que tengamos las UCI llenas de pacientes COVID, es que nos faltan por atender los otros perfiles de pacientes que siempre han estado en nuestros hospitales y no los debemos olvidar. Bueno, ahí queda ese mensaje. Yolanda Fuentes, médico preventiva del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En estos momentos, gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y volvemos ahora a conectar con la isla de La Palma para conocer la última hora del incendio. Volvemos a conectar con Magali Cáceres. Magali, ¿alguna novedad? Bueno, Eva, pues la novedad es la nota positiva de esta aún calurosísima jornada de miércoles. La pone que el viento ha amainado bastante con respecto a ayer, que nos enfrentábamos a rachas que llegaron a alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Otra de esas cosas positivas del día es que han regresado a casa la gran mayoría de los 120 que fueron desplazados ayer de sus hogares, la gran mayoría por precaución, pero algunos de ellos sí que se han encontrado con los efectos devastadores del fuego en sus viviendas, pero como decimos, la gran mayoría ha podido volver tranquilamente a sus hogares. Hace ya algún tiempo que no escuchamos medios aéreos trabajando en esta zona, que se ha extendido a lo largo de 300 hectáreas en un perímetro de
unos 10 kilómetros. En esa zona en la que se ha estado trabajando, cientos de efectivos aún continúan, muchos de ellos enfriando la zona y muy atentos a que no se reactive ninguno de esos puntos, pero lo hacen desde luego a pie y con los diferentes vehículos. La isla de La Palma se ha volcado con este incendio que ha afectado desde ayer al Paso y a los Llanos y que se ha dado ya durante el mediodía de hoy por controlado. Aún así, no se baja la guardia en ningún momento. Gracias, Magali. A las 2:30 en el Telenoticias Una les daremos todos los detalles de ese incendio que, como decimos, ya está controlado. Y ahora volvemos a salir fuera de nuestras fronteras. Nos vamos hasta Venezuela. Allí el presidente Nicolás Maduro ha dicho que está dispuesto a hablar con Estados Unidos. Un anuncio que coincide con la negociación entre el chavismo y la oposición. Eso sí, Maduro insiste en que el acercamiento debe pasar por el levantamiento de las sanciones impuestas por el país estadounidense. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar de acuerdo con que se abra un diálogo directo con la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de las conversaciones que sostiene con la oposición iniciadas en México el pasado viernes 13 de agosto. Incluso manifestó que podrían poner sobre la mesa el regreso de los encargados de negocios tanto a Washington como a Caracas. Sin embargo, dijo que su consigna en esa mesa de negociación será levantamiento de sanciones o nada. Se espera que las nuevas conversaciones entre oposición y gobierno se reanuden el próximo 3 de septiembre en Ciudad de México, pero el oficialismo ha manifestado que podría haber mesas de trabajo en la ciudad de Caracas. Mientras tanto, en Venezuela no hay mayores expectativas sobre lo que estas conversaciones podrían lograr. Por el momento, analistas políticos han dicho que algunos de los primeros efectos podrían ser liberación de presos políticos y un acuerdo humanitario que permita la entrada de más vacunas al país. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. En Ceuta continúa la polémica por la devolución de menores extranjeros no acompañados a Marruecos. La Audiencia Nacional ha dado un día al Ministerio del Interior para que fundamente esas repatriaciones que están paralizadas durante 72 horas después de la orden de otro juez. Varios de los menores y muchas ONG habían solicitado la paralización de las devoluciones al considerar que se estaban vulnerando sus derechos. El gobierno, sin embargo, defiende la legalidad de la medida y asegura que está buscando el bienestar de estos menores. Y alrededor de 13 millones de toneladas de desechos plásticos se vierten en los océanos del mundo cada año, según las Naciones Unidas. En Costa de Marfil, un joven artista recoge restos de zapatos y cauchos de la costa y convierte esas suelas en goma, en arte. Hace su propia pintura, triturando los restos que quedan en montones de pigmentos tecnicolor. A lo largo de una corta carrera, Kouame se ha convertido en uno de los artistas en activo más originales y proactivos de Costa de Marfil. Sus métodos únicos han cosechado un gran reconocimiento en África Occidental y numerosas partes de Europa. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Terminamos aquí Atlántico Noticias y nos vamos a despedir con la música del cantante y compositor libanés Mika, que hoy está de cumpleaños y hemos elegido uno de sus temas más destacados. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Es Grace Kelly, comenzó desde muy pequeño en el arte del canto y ha compuesto en varias lenguas. Además, es considerado casi un ídolo nacional tanto en Francia como en Italia. Pues celebrando su 38 cumpleaños, les decimos hasta mañana. Enseguida llega toda la actualidad y la última hora del incendio de La Palma en el Telenoticias 1. ¡Feliz tarde!